hacer la clase de tumores óseos. Primero los tumores óseos benignos, luego los malignos. A ver, vamos a ver cuántas personas ya se han conectado. ¿Alguien me puede decir cuántos alumnos son en la clase? Buenas tardes, doctor. Aproximadamente 50. Ya. Bueno. Vamos a esperar un par de minutos, no más tampoco. Con mi grupo del Regagliati, les mostré un video que me gustaría que también vean ustedes. Es sobre... voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla. Es un video. Ustedes van a ver qué tipo de lesión se produce en este jugador. Fue lo que le pasó a Fernando Gago. Le mandamos un gran abrazo a Fernando. Estoy seguro que todos han visto este partido. Dando la pelota rápido, activo, moviéndose. Tranquilo. Lo primero es que corra la pelota, Martín. Sí, lo primero era hacerse activo de la pelota. Jugar la espalda, descargar. Mover la pelota rápido, eso es la clave. Estaba viendo el partido de afuera. Mira, que mover la pelota rápido ahí en el medio. Y buscarlo, mirá cómo lo buscó Messi, ¿no? Qué pena. Este es un lindo pase para Rigoni, sí, muy bueno, pero creo que está en el offside, mínimo. Yo en la cancha no está el número 5, es Gago. Pero tuvo actividad. Y miren ahí. Se acerca Tapia, no lo llega a tocar. Pareció que el futbolista pero no llega. Pero sin embargo cae al piso. Incluso parece que lo ha golpeado Tapia. Se acerca el árbitro a llamar la atención a Tapia. Un foul, ¿no? Para tener una amarilla. Y de repente se da vuelta y dice cambio. Y Gago ya no da más. Van a repetir el movimiento que se produce en la rodilla. Miren. Y después se frena. Ahí esa pierna. Este jugador con la experiencia de él se da claramente cuenta, se da cuenta de lo que era. Y después se le leen los labios y dice que me rompí los cruzados. Esto algo de los cruzados. Esto también es una mala señal. Sale. Y quiero que vean qué examen físico le hacen a Gago. Cada uno tiene sus creencias. Ya ven esto, como fue preguntar. Hay cosas que uno descubre ahora. Todo mismo del partido. Digo, estas cosas son fuertes. Los aplausos. Y escuchen. Miren, van a examinar esta rodilla, la rodilla derecha. Y miren claramente la inestabilidad antero-posterior de la rodilla. ¿No? Y él está desesperado porque quiere jugar, déjame jugar. Véndame, lo que sea, pero déjame jugar. Pero al haberse roto un cruzado, definitivamente va a haber un aumento de la presión intraarticular por hemartrosis. No se puede, aparte la reacción pierde. Ante la mala noticia, la reacción que tiene él. Entonces esto teóricamente le da algo de estabilidad. Sale a jugar nuevamente. Los huevos futbolísticos de Fernando Gago. Una pena. Trata de jugar. Los hinchas de Boca lamentan, por supuesto, la lesión porque va a tener
Se lanza, aún así evita doblar la rodilla, como ven. Gago igual mostró una capacidad de recuperación. La derecha evita doblarla. Esa anímica tremenda para reponerse. Y acá le dice, me rompí. Ya no puede más por el dolor y tiene que salir. Fernando Gago. Lo cambian. Bueno, digo, esto también son señales negativas, ¿no? Bueno, quería que vean una lesión muy... La placa Locking muy característica de la rotura del ligamento cruzado anterior. Muy bien, voy a colocar mi presentación. Miren, es una presentación un poco pesada, no puedo, tengo que compartir toda la pantalla porque no se puede cargar, así que si en algún momento hay alguna duda, por favor me dicen su nombre y me interrumpen, ¿ok? No voy a poder mirar si alguien ha levantado la mano. Muy bien, entonces arrancamos. Bueno, chicos, la clase que me corresponde dar es sobre tumores óseos. Esta es una clase que posiblemente no la van a repetir en ninguna otra de los cursos, no lo han tocado antes, así que, y es una clase distinta también a lo que han estado recibiendo los días previos, que básicamente es trauma, ¿no? Fracturas, luxaciones. Esto es un poco distinto, así que les pido mucha atención. Soy miembro de la unidad de tumores musculoesqueléticos del Hospital Rebagliati y el manejo de tumores musculoesqueléticos es un problema del día a día. Entonces, algunas generalidades. Los tumores óseos pueden ser benignos o malignos. Ahora, los tumores malignos pueden comenzar en el hueso, esto es cáncer primario de hueso, o puede comenzar en otros órganos, ya sea pulmón, riñón, tiroides, y extenderse a distancia al hueso. Eso ya estamos hablando de cáncer no primario, sino secundario o metastásico. Los tumores pueden originar un dolor óseo, a veces inexplicable, un dolor a veces sordo, no bien localizado, que progresivamente aumenta. Cuando el tamaño es mayor puede haber tumefacción, o incluso al estar un poco más débil puede haber fracturas. El diagnóstico se basa muchas veces en las pruebas de imágenes, básicamente es rayos X. No se olvide, el principal examen de imágenes que se toma para tumores óseos son los rayos X. Se puede completar con tomografías, resonancias, pero básicamente es rayos X. Ahora, el diagnóstico preciso se hace con el estudio al microscopio, el estudio anatomopatológico. Para eso se tiene que hacer la biopsia. Entonces vamos a empezar tratando de identificar los tumores óseos, determinando las características radiológicas. Entonces, si tenemos una placa de rayos X con un tumor óseo, tenemos que tratar de identificar todos estos parámetros. Localización, dónde está ubicado, qué hueso y en qué parte del hueso, los límites de ese tumor, el tipo de destrucción que produce, la reacción perióstica que produce, el tipo de matriz y el compromiso de partes blandas. Por ejemplo, tenemos tumores como el tumor de células gigantes que básicamente se produce en la epífisis y metáfisis. Mientras que hay otros, como los quistes óseos, que se producen básicamente a nivel central en la metáfisis. Algunos son periféricos, como el que les mencioné, que es el tumor de células gigantes. Algunos son centrales,
como tumores, como el quiste óseo neurismático, el quiste óseo simple o los encondromas. Hay tumores que se desarrollan en la corteza o incluso en la capa más superficial, en la capa perióstica. Entonces tenemos que tratar de identificar dónde está el tumor, en qué, no solo el hueso, sino en qué parte del hueso, si es central, si es periférico, si es medular, cortical o perióstico. Entonces, el margen esclerótico se refiere a un tumor que es de crecimiento lento, que permite que el hueso ponga un halo de defensa y por lo tanto el borde del tumor se va a ver radiológicamente esclerótico, como en esta zona, se va a ver más blanco, más brillante. O acá, en que a pesar de ser grande, se ven zonas escleróticas. Este es un quiste óseo enorme, pero es un tumor benigno. Aquí también vemos que estos bordes, como ven, son más blancos, nos dice que es una zona esclerótica. Este es un tumor benigno, es un tumor fibroso benigno, que muchas veces se encuentra solamente como un hallazgo. Pero este tipo de márgenes nos dice que es un tumor benigno. El tumor, el borde bien definido, pero sin esclerosis, nos habla de un tumor que es más agresivo, ¿ok? Como por ejemplo el tumor de células gigantes, el encondroma, el condroblastoma, pero también tumores malignos como el mieloma, algunas metástasis, el condrosarcoma y el fibroma condromixoide. Por ejemplo, este es un tumor de células gigantes, un tumor que compromete la epífisis y metáfisis, lítico, sin reacción perióstica, pero sobre todo quiero que vean que el borde está definido, pero no está esclerótico. El tercer tipo de margen es el mal definido, que generalmente se encuentra en tumores malignos, como el condrosarcoma, el osteosarcoma, metástasis, linfoma, también lesiones no neoplásicas como infecciones, me refiero a las osteomielitis, tumores benignos pero agresivos como el tumor de células gigantes también se pueden mostrar con patrón mal definido. Y también el granuloma eosinófilo, que es un tumor que cuenta en niños. Esto, por ejemplo, tenemos un borde mal definido. ¿Cuál es el borde? Este es el borde, este es el borde, definitivamente no lo podemos definir. Y obviamente hacia el lado externo menos aún. Entonces, esto corresponde a un tumor maligno. Específicamente, estamos hablando de un osteosarcoma. Acá, ¿dónde está el tumor, el borde del tumor? ¿Está acá? ¿Está acá? ¿Está acá? No lo podemos definir, es un borde mal definido. Unido a ese término de borde, también hablamos de zona de transición. La zona de transición amplia quiere decir que es una zona mayor, cuanto más grande es la zona de transición, es la zona entre tumor evidente y hueso sano. Cuanto más amplia es, estamos hablando de un tumor más agresivo. Por ejemplo, el patrón de destrucción geográfico es como si tuviéramos un mapa y una isla, un continente, una zona definida. Esto es el patrón geográfico, que es como el quiste óseo simple, el encondroma, el fibroma condromixoide, también el tumor de células gigantes. Tenemos más o menos una imagen que está definida. Esto también. Pero ya cuando entramos a lesiones un poco más agresivas, como el linfoma, a veces el osteosarcoma, el granuloma eosinófilo, las metástasis, el mieloma, también infecciones que se muestran con mayor agresividad,
vamos a encontrar un patrón apolillado, como este. En este caso se trata de una osteomielitis en un niño, pero son múltiples huequitos, por eso se le llama apolillado, pero es más agresivo que un patrón geográfico. Y más agresivo, esto también es un patrón evidentemente apolillado. Y mucho más agresivo aún, estamos hablando del patrón de destrucción permeativo. El patrón de destrucción permeativo se encuentra básicamente en tumores malignos, como el sarcoma ya sea de Ewing, el osteosarcoma, mielomas, linfomas, metástasis óseas, pero también en tumores o en lesiones no neoplásicas, como las infecciones, estamos hablando de las osteomielitis, y también del granuloma eosinófico. Observen, este es un patrón permeativo. Todo esto es un patrón permeativo. Entonces, ya vamos viendo tanto los márgenes como el tipo de destrucción. Otro parámetro para ver, para evaluar los tumores óseos es la reacción perióstica. La reacción perióstica puede ser continua o discontinua. La reacción perióstica continua generalmente se produce en lesiones benignas, mientras que las reacciones periósticas discontinuas o interrumpidas se encuentran en lesiones tumorales malignas. Vamos a ver, por ejemplo, las reacciones periósticas ininterrumpidas o continuas generalmente están en tumores benignos, quistes óseos, quistes numismáticos, fibroma condromixoide. En algunos tumores malignos como el condrosarcoma, ya que el condrosarcoma suele ser un tumor poco agresivo. Patologías no neoplásicas, a veces las osteomielitis, las fracturas cuando están consolidando también dan una reacción perióstica de ese tipo. Ahora, la reacción perióstica interrumpida generalmente se da, como ven, en sarcomas, ya sea condrosarcoma, sarcoma de Ewing, osteosarcoma, linfomas, fibrosarcoma, etc. Más raro se da en patologías no neoplásicas como osteomielitis. Esto, por ejemplo, esta es una reacción continua, pero ven que acá hay un nicho. Esto es un tumor que se ha desarrollado en la corteza, es un osteoma osteoide. Aquí tenemos una reacción perióstica con una lesión lítica que está acompañando el canal. Esto se trata de una osteomielitis. Acá también tenemos reacciones, estas figuras A y B superiores son imágenes de osteomielitis, es más como un secuestro. Se ve reacciones continuas. Acá también se ve una reacción continua, pero se ve que hay una aparente discontinuidad. Esto era una fractura por estrés. Cuando se toma una tomografía podemos ver el trazo. Por ejemplo, aquí también una reacción perióstica continua, bien definidos. Pero aquí vemos, ¿qué tenemos acá? Tenemos una reacción perióstica y de repente está interrumpida, se cortó. Y no solo eso, vemos toda esta reacción que va más allá de la reacción perióstica. Acá igual, un triángulo y toda esta reacción perióstica que está saliendo del hueso. Esta es una reacción perióstica discontinua y se llama triángulo de Codman. Es esta figura de acá, estos triángulos, que son la representación del periósteo, de la reacción perióstica que ha sido rota por el tumor. O sea, nos habla de un tumor definitivamente agresivo. Esto es muy característico de los sarcomas óseos. Entonces, si vemos un triángulo de Codman, debemos sospechar de un sarcoma. Esta es una reacción en sol radiante.
totalmente discontinuo. Esto es un osteosarcoma sin ninguna duda. Acá vemos otra incidencia donde también se ve sol radiante. Esto más pequeño, pero también nos habla de una reacción perióstica agresiva, de un tumor agresivo. Es un borde de cepillo. Y como ven, además acompañado de un triángulo de Codman. Esto sin ninguna duda es un osteosarcoma. Aquí vemos una reacción perióstica en borde de cepillo grande. Esto también corresponde a un sarcoma. Acá más sutil, más pequeño, un borde de cepillo, pero también acompañado de un patrón, un margen mal definido, que compromete metáfisis, epífisis, una zona de transición amplia, un patrón no es geográfico, sino es más bien permeativo. Todo esto son características de un tumor óseo maligno, en este caso osteosarcoma. Ahora quiero que vean este tipo de reacción perióstica, pero está en capas. Esto es una reacción perióstica en capas de cebolla. Y aquí hay una lesión que es difícil de distinguir. Esto es muy sugestivo de sarcoma de Ewing. En ocasiones también se produce en lesiones infecciosas como la osteomielitis, pero generalmente se presenta en sarcoma de Ewing, por lo tanto estamos obligados a descartar un sarcoma de Ewing cuando vemos este tipo de reacción perióstica. Este paciente, por ejemplo, tenía un quiste óseo, llegó de otra institución donde le habían puesto injerto óseo y tenemos una reacción perióstica continua. Muy bien, entonces ya vimos la reacción perióstica continua y discontinua y ahora vamos a ver la matriz. La matriz es el material intercelular producido por las células mesenquimales. Pueden producir hueso, pueden producir cartílago, tejido mixoide. Pueden producir lesiones líticas, blásticas. Las calcificaciones pueden ser punteadas en racimos, como comas, como arcos, y básicamente en los tumores primarios de hueso vamos a ver si son lesiones condroblásticas u osteoblásticas. Por ejemplo, aquí tenemos formación de hueso en esta zona del tumor. Esta es una matriz condroblástica. Acá también tenemos formación de hueso, matriz osteoblástica, matriz osteoblástica, matriz osteoblástica. Más ejemplos de formación de hueso. Este es un osteosarcoma, matriz osteoblástica. Evidentemente, esta es una lesión blástica, también de un osteosarcoma. Pero miren aquí, aquí es como una confluencia de racimos. Este es un tumor que sugiere, son como múltiples bolitas que se juntan. Este es un condrosarcoma. Sin ninguna duda, este paciente tuvo que ser amputado. Ahora, las metástasis óseas pueden producir tres tipos de lesiones. Lesiones líticas, como esta de acá, que es muy característico del cáncer de riñón o el cáncer de tiroides cuando se extiende a hueso. Esta lesión es muy característica, blástica, que se produce en el cáncer de próstata. Pero tenemos una lesión mixta, donde se producen lesiones líticas y blásticas. Este tipo de lesiones con frecuencia se pueden ver en cáncer de mama. Aquí, por ejemplo, tenemos una lesión lítica, que fue cáncer renal. Hicimos la biopsia con aguja. E incluso este paciente estuvo caminando y se ha producido una luxación central de cadera, o sea, la cadera de la cabeza del fémur ha entrado a la pelvis. Y aquí, por ejemplo, tenemos bordes mal definidos, ¿ok? Amplia zona de transición, patrón
no se distingue muy bien, parece que fuera permeativo o apolillado. Reacción perióstica discontinua. Esto son características de un tumor maligno y un osteosarcoma. Recibió quimioterapia y miren cómo reacciona el tumor a la quimioterapia, y ya en estas condiciones es más fácil resecar el segmento de hueso comprometido. Esto, miren, es un tumor enorme que tiene características radiológicas de malignidad. En este caso, se trataba de un tumor benigno, un tumor de células gigantes del primer metacarpiano. Entonces, el siguiente punto que tenemos que evaluar es el compromiso de partes blandas. Aquí hay un gran compromiso de partes blandas, toda la región tenar está comprometida a partir de un tumor del primer metacarpiano. Y aquí vemos un tumor por donde se ve el puntero que compromete la metáfisis y epífisis de la tibia proximal. Estamos hablando de un tumor de células gigantes también. Entonces, cuando nos encontramos en un tumor de cualquier edad, déjame ver un segundo. Un favor, estamos grabando la clase, no puedo llegar a esa parte de... Sí, doctor, sí se está grabando. Sí, está grabando. Seguimos entonces. Cuando nos encontramos con un paciente que tiene un tumor óseo, tenemos que ver toda la morfología que vamos a ver en rayos X, también la edad y sexo. Hay tumores que son más frecuentes a cierta edad, a veces algunos como el tumor de célula gigante, que es un poco más frecuente en mujeres. Si la lesión es única o múltiple, a veces los tumores, los sarcomas óseos generalmente tienen lesiones únicas. ¿En qué parte del hueso? Como ya lo dijimos, ¿qué parte del hueso? Y en el hueso, ¿en qué parte está comprometido? Entonces, esta tabla nos ayuda a ver, por ejemplo, en pacientes jóvenes es raro tener tumores malignos. Por ejemplo, el neuroblastoma metastásico se ve en niños pequeños, ¿no? Pero a esta edad no encontramos otro tipo de tumores. Es muy raro, de tumores malignos. En pacientes, niños aún y adultos jóvenes, podemos encontrar sarcoma de Ewing, el osteosarcoma. Pero ya a mayor edad encontramos otro tipo de lesiones malignas, como por ejemplo el mieloma. Un mieloma no lo vamos a encontrar en un niño, por ejemplo, lo encontramos en adultos. Las lesiones metastásicas generalmente las encontramos también en adultos. Entonces, es importante ver la morfología, ver la edad, ver el sexo, o sea, hacer la unidad epidemiológica. Entonces, ahora, ¿cómo se clasifican los tumores benignos? Se clasifican en 3 estadios. El estadio 1 habla de lesiones que son latentes, estáticas, e inclusive pueden remitir espontáneamente. El estadio 2 son lesiones que están limitadas al hueso, pero producen destrucción y remodelación del hueso. Y el estadio 3 habla de lesiones activas, localmente agresivas, e incluso comprometen los tejidos blandos, las partes blandas que lo rodean. Por ejemplo, un tumor de células gigantes va a tener generalmente una lesión que se encuentra en estadio 2 o en estadio 3, mientras que los tumores benignos tienen lesiones como por ejemplo, clásicamente el quiste óseo simple, son lesiones que se encuentran en estadio 1. Aquí, por ejemplo, el tumor de células gigantes se encuentra generalmente en estadio 2 o 3, al igual que en condroblastoma, mientras que lesiones como el efecto fibroso cortical, que ahora vamos a ver algunas imágenes, corresponden a
generalmente estadio 1. De esa forma, como se identifican o se estadifican los tumores benignos, los tumores malignos también tienen un estadiaje. El estadio 1 está relacionado a un grado histológico bajo y se divide en A y B si el tumor es intracompartamental o extracompartamental. En grado 2, cuando el grado histológico es alto, y también si es intra o extracompartamental. Y grado 3, cuando hay metástasis, ya sea un tumor de bajo o alto grado, pero con metástasis, ya estamos hablando de estadio 3. Entonces, hasta aquí alguna pregunta, la parte radiológica, cómo abordamos, cómo afrontamos un tumor óseo benigno, o en general un tumor óseo cuando tenemos que evaluar un caso de este tipo. Todo tranquilo hasta aquí. Y yo entiendo que son cosas que posiblemente no han visto anteriormente y puede generar dudas, así que en todo caso, ya saben, me pueden interrumpir o al final hacemos algunas preguntas. Los tumores óseos benignos muchas veces son descubiertos de manera accidental. Por ejemplo, un niño que está jugando fútbol tiene una torcedura en el tobillo, se produce un esguince, se le toma una placa de rayos X y se encuentra una lesión pequeña correspondiente a un defecto fibroso cortical o un defecto fibroso metafisiario, que ya vamos a ver las lesiones. Las lesiones muchas veces son pequeñas, pero en algunos casos pueden ser grandes y producir un efecto de masa. A veces ese efecto de masa puede producir un compromiso por compresión del paquete neurovascular, pueden producir bursitis y cuando debilita el hueso pueden haber fracturas. Normalmente son diagnosticadas con rayos X. Cuando son tumores que están limitados al hueso, se prefiere la tomografía. Más que la resonancia nos va a ayudar a identificar el compromiso de las partes blandas que están rodeando el tumor. La gamografía detecta enfermedad multifocal, pero generalmente con tumores que están formando hueso. Los tumores óseos pueden afectar el esqueleto inmaduro, o sea, niños. Pueden simular neoplasias malignas, como el tumor de células gigantes. Y obviamente, si estamos hablando de niños con un tumor, va a crear en la familia, en los padres, una gran ansiedad. Esto es algo que también tenemos que hablar con claridad con los padres para no aumentar su ansiedad. Radiológicamente, entonces, haciendo un resumen de lo que vimos, el margen esclerótico, lesiones bien definidas, generalmente, aspecto homogéneo, lesión perióstica continua o ininterrumpida, la cortical generalmente está intacta, o sea, la corteza está intacta. Hay algunos tumores que son más agresivos, como el tumor de células gigantes, la displasia fibrosa, el fibroma nosificante, pueden producir lesiones de cortical, pero generalmente la corteza está intacta. Y generalmente también el tratamiento de estos tumores es el curetaje, se le coloca injerto, en algunos casos ayudantes operatorios, como en los tumores que forman células gigantes como el nitrógeno líquido. Vamos a ir viendo, porque estoy repitiendo algunos términos como tumores de células gigantes, que es algo muy frecuente. Miren, esta es una lesión, un tumor benigno. Tenemos una lesión lítica con reacción perióstica, borde esclerótico sin reacción perióstica, un patrón de destrucción de tipo geográfico. Ese es un tumor benigno. Este es un tumor benigno también en estadio 2. ¿Por qué 2? Porque deforma la corteza, deforma el hueso, pero no lo ha roto. Este es un tumor de células gigantes que compromete todo el radio distal.
Entonces, ¿cómo vamos a clasificar los tumores benignos? En general, todos los tumores, según la MS, clasificamos en tumores osteoblásticos, tumores de origen cartilaginoso, tumores de origen fibroso e histiocitario, las lesiones vasculares y las lesiones formadoras de células gigantes y pseudotumorales. Entonces, los tumores osteoblásticos son los tumores que forman hueso. Los tumores malignos que forman hueso son el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing. Pero los tumores benignos, y que vamos a tocar en este momento, es el ostoma osteoide y el osteoblastoma. Entonces, el ostoma osteoide es un tumor, generalmente se encuentra en niños, pero se ve hasta los 30, 35 años, es más frecuente en varones. Generalmente presenta dolor nocturno. Esta es una característica del ostoma osteoide. Dolor nocturno, cuando se aplican salicilatos como la aspirina o algún AINES, va a haber un alivio rápido del dolor. Generalmente se desarrollan en la corteza, pueden ser extra o intracapsulares, o sea, intra o extraarticulares. A los rayos X no siempre se puede ver, pero es lo ideal ver un nido radio transparente. La gammagrafía también se puede ver este tipo de lesiones. Generalmente lo que nos ayuda más es una tomografía, ya que en los cortes axiales se puede ver este nido, que es difícil de ver en los rayos X. En la patología se ve tejido osteoide con hueso fibrilar, que tiene actividad osteoblástica y osteoclástica. El diagnóstico diferencial pueden ser las fracturas por estrés, raro, pero se puede presentar el osteosarcoma intracortical, que es muy raro. Pueden haber imágenes como el absceso de Brody. El absceso de Brody, recuerden, es un tipo de osteomielitis subaguda. Y histológicamente es exactamente igual al osteoblastoma, pero en la radiología el ostoma osteoide no suele ser más grande de 2 centímetros. El osteoblastoma por lo general es más grande de 2 centímetros, o por lo menos 2,5 centímetros. Miren, aquí se ve una lesión lítica pequeña, como un nido, y cuando vamos a la tomografía se ve que hay un engrosamiento de la cortical con un nido dentro de esa corteza. Esto característicamente es un osteoma osteoide. También se pueden encontrar osteomas en las vértebras, como en esta apófisis transversa. Ahora, parte del tratamiento o una de las formas de tratamiento es aplicar dentro de la lesión una sonda de radiofrecuencia. Lamentablemente en el Perú en este momento, por algún motivo, ya no están trayendo este tipo de sondas. La otra alternativa es ir con una fresa de alta velocidad, comiendo el hueso hasta llegar a la lesión. La lesión, se realiza un curetaje sobre la lesión y luego en ese nido se vuelve a aplicar fresa de alta velocidad. Si uno no puede identificar el nido, a veces es mejor, si van siguiendo mi puntero, sacar todo este segmento de hueso. Abrimos una ventana donde sacamos un pedazo del hueso que contiene el osteoma osteoide, y a pesar de que el paciente es operado, se le ha sacado un pedazo de hueso, ha sido sometido a un abordaje a veces muy amplio, va a tener un alivio marcado del dolor desde la noche que ha sido operado, porque esa noche va a poder dormir, a diferencia de las noches previas durante semanas o meses donde no podía dormir o tenía el sueño alterado por el dolor. El osteoblastoma también Doctor. es un tumor formador. Sí, claro, pregunta. Doctor, ¿podría hacer una pregunta, por favor? Claro. ¿Por qué en el ostoma osteoide hay predilección a los varones? Hay algunas cosas que solo tenemos el dato epidemiológico, pero no hay una razón exactamente. Es más,
Hay tumores que, por ejemplo, se dan en mujeres con un poco más de frecuencia porque hay un efecto hormonal, pero aquí estamos hablando que la mayor cantidad de pacientes con osteomastoides se presenta en niños, donde todavía, digamos, no hay una mayor diferencia hormonal entre niños y niñas. Sin embargo, por algún motivo, que no lo sabemos, se presenta más en varones. Sí, no tengo una respuesta para darte porque no está escrito todavía. Muy bien, me alegra que estén atentos y tengan preguntas. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una consulta. ¿Por qué el dolor es predilecto en la noche? Dentro de la clínica se considera que algunos tumores ¿por qué se presenta el dolor óseo en los tumores? Se presenta por un efecto mecánico, ya que el tumor propiamente puede ejercer presión sobre las estructuras donde está ubicado, como puede ser en la corteza, y por lo tanto va a deformar el periósteo, que es muy inervado. Pero aparentemente también está relacionado, en este caso el dolor nocturno, a factores biológicos, liberación de citoquinas, liberación de interleuquinas, que se producen por efecto de algunos, por ejemplo, de melatonina, cuando se encuentran estas lesiones, y hay dolor básicamente nocturno. Es lo que hasta ahora se ha entendido sobre el dolor nocturno en el osteomastoide, pero no está tan claro, porque por ejemplo el osteoblastoma, que es un tumor muy parecido, no presenta dolor netamente nocturno, sino lo presenta durante todo el día y no calma con facilidad como con los salicilatos o los AINES, como sí lo hace el osteomastoide. Entonces, también es una peculiaridad de la cual no hay una respuesta clara, pero básicamente está relacionado a la liberación de interleuquinas y citoquinas. Y aquí justamente hablando del osteoblastoma, que es un tumor muy parecido, antes le llamaban osteomastoide gigante, porque tenía un tamaño mayor, definitivamente, no era solamente nocturno, a veces era sintomático, pero normalmente produce mayor dolor, no calma con los salicilatos. A veces cuando están dentro de los cuerpos vertebrales se producen colapsos en los cuerpos vertebrales y por lo tanto puede haber escoliosis. Y en ocasiones, si hay colapso en los cuerpos vertebrales, pueden haber síntomas neurológicos, paraplegias, por ejemplo. No produce metástasis, no invade partes blandas. Sin embargo, cuando se opera, tiende a volver a crecer, a la recurrencia. Está ubicado con frecuencia en zonas diaficiarias, de fémur, tibia, húmero, e incluso en dedos de la mano. Esto, por ejemplo, ya no es un tumor de menos de 1,5 centímetros, estamos hablando de un extenso tumor de húmero proximal. Aquí, como ven, también hay compromiso de corteza. Y es mucho más grande. Cuando se realiza un curetaje de esta lesión, muchas veces puede volver a crecer. Entonces, el curetaje tiene que ser muy agresivo y tiene que incluso usarse este tipo de fresas de alta velocidad para tratar de eliminar las células tumorales que puedan estar quedando. Entonces vamos al siguiente grupo, que son los tumores de cartílago, los tumores condrales. El tumor maligno es el condrosarcoma, pero los tumores benignos que forman cartílago son básicamente el encondroma, el osteocondroma y el condroblastoma. Vamos a dar algunos detalles de estos tres tipos de tumores. El 10%, el encondroma, corresponde al 10% de todos los tumores óseos benignos.
Generalmente se encuentra entre la segunda y cuarta década de la vida. No hay predilección por sexo. Habitualmente es asintomático, sin embargo, a veces es muy grande y debuta con una fractura patológica. Él tiene dos formas de presentación a los rayos X, que son en forma de lisis o en forma de calcificaciones. Y como todos los tumores benignos de cartílago pueden malignizar, pueden convertirse en condrosarcoma. Miren, este es el tumor más frecuente, benigno, más frecuente en la mano. El tumor óseo benigno más frecuente en la mano es el encondroma. Ya, insisto en eso, no se olviden, el tumor óseo benigno más frecuente en la mano es el encondroma. Y como ven, aquí tiene una presentación básicamente lítica. Sin embargo, en otras localizaciones como huesos largos, muchas veces se presentan no como lisis, sino como formación de hueso, formación de cartílago, como comas, anillos confluentes. Esto también es una presentación de un encondroma en hueso. Esto es un hueso largo, un hueso corto. Aquí, por ejemplo, hemos hecho un curetaje de la lesión. Miren, ya hemos sacado todo y ha quedado un tremendo hueco dentro de la falange. Entonces esto corresponde a hacer ahora o colocar injerto. Sin embargo, hay algunas entidades, específicamente la encondromatosis múltiple, también llamada enfermedad de Ollier, presenta múltiples lesiones de cartílago. Inicialmente el doctor Ollier realmente es como se pronuncia, describió múltiples encondromas solamente un hemicuerpo, pero se vio que habían pacientes que tenían en ambos y ya se extendió el término. Entonces, como ven, esto es una enfermedad que se llama encondromatosis múltiple. Y el osteocondroma es un tumor muy frecuente, miren, que puede ser en forma pediculada o en forma sésil. Es la lesión ósea benigna más frecuente. Tiene una proyección, una cubierta cartilaginosa sobre una prominencia ósea. Se encuentra generalmente antes de la tercera década de la vida. Normalmente es asintomático, salvo que haya compresión de alguna estructura. También puede malignizar, menos del 1% de estas lesiones malignizan. Y hay una enfermedad que es hereditaria, que es la osteocondromatosis múltiple hereditaria, donde los pacientes tienen múltiples encondromas. Como por ejemplo acá, tenemos una rodilla con múltiples encondromas en el fémur distal. Y de la misma forma tienen en tibia, en húmero, etc. Y esto es hereditario. Miren, esta lesión, por ejemplo, finalmente es una lesión pediculada. Si el niño recibe un trauma acá, en esta prominencia, se puede fracturar. Entonces, se comporta como un hueso con unas zonas de debilidad y solamente se opera si es que produce algún problema. Por ejemplo, si acá está produciendo limitación al hacer ejercicio, ¿no? Hace un año y medio, operé a un niño que había estado estable con su osteocondroma durante 2 años, que lo estuve observando, el tumor no crecía. Sin embargo, ya siendo adolescente me decía que no hacía ejercicio porque cuando corría le dolía. Entonces, a ese niño se le tuvo que operar, sacarle el osteocondroma para que, como todo adolescente, vuelva a una actividad recreativa y deportiva, ¿no? Muy bien. El siguiente tumor que forma hueso es el condroblastoma. Es un tumor
que generalmente se desarrolla en las epífisis, contiene, además de cartílago, tiene células gigantes, es un tumor raro, sin embargo, es muy doloroso. El paciente, si lo tiene alrededor de la rodilla, llega con la rodilla flexa, sin poder caminar. También se presenta más en varones que en mujeres, no hay una causa. Aparece antes de la maduración esquelética generalmente, o sea, tenemos una fisis, aparentemente se desarrolla a partir de alguna célula del cartílago de crecimiento, y radiológicamente se ve como una lesión lítica generalmente central y en la epífisis, como vemos acá. Por eso se sospecha que este es un tumor que crece a partir de el cartílago de crecimiento. Acá tenemos otra lesión lítica en relación a condroblastoma. Ahora, cuando ya son personas o el paciente es adulto, ya se cerraron los cartílagos de crecimiento, es más fácil encontrarlo en otra localización, en los huesos cortos del pie, a veces en el astrágalo, a veces en el calcáneo. En este caso estamos hablando de una lesión de astrágalo. Y radiológicamente, en la tomografía se ve una lesión lítica en los cortes axiales. Central, como en este caso, una lesión de fémur distal. Entonces, vamos repasando. Tenemos los tumores benignos de hueso, formadores de hueso, que son el osteomastoide y el osteoblastoma. Los tumores condrales, que son el encondroma, que pueden ser lesiones líticas o lesiones que forman cartílago, y el más frecuente tumor óseo en la mano es el encondroma, y cuando es múltiple se denomina encondromatosis múltiple. La encondromatosis múltiple incluso puede ir acompañada de hemangiomas múltiples. Eso se llama ya no solo enfermedad de Valier, sino enfermedad de Maffucci. Tenemos también el osteocondroma, que es el más frecuente de todos los tumores óseos benignos, que puede ser pediculado o sésil, y también pueden ser múltiples. Como les mencionaba, los tumores condrales benignos pueden malignizar, tienen la posibilidad de un 1% de malignización. Muy bien, seguimos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Para continuar con lesiones fibrosas. Muy bien. El defecto fibroso cortical se encuentra con frecuencia en niños y adolescentes, es más frecuente en varones, se encuentra en huesos largos, generalmente como el fémur, la tibia, es asintomático, pero cuando es grande puede producir fracturas patológicas. El tamaño es variado, de medio centímetro hasta 7 centímetros generalmente, y el efecto fibroso cortical generalmente se encuentra en las metáfisis. Miren, aquí es una lesión metafisiaria, y acá también. Sin embargo, esa es una lesión benigna, pequeña, que no compromete la fortaleza del hueso. Sin embargo, aquí tenemos más del 50% del hueso está comprometido. Más del 50% del hueso está comprometido. Me refiero de este ancho. Por lo tanto, este paciente tiene que ser operado porque se va a fracturar. Mientras que este paciente no. Este paciente de la derecha, uno puede ir observando esta lesión y si no crece y no duele, simplemente se espera a que el paciente termine su etapa de crecimiento, se cierren los cartílagos de crecimiento y luego, poco a poco, el paciente va formando hueso, se va osificando esta lesión y termina viéndose como una mancha blanca osteoblástica entre los 30 y 40 años. Como ven, esta es una lesión básicamente, evidentemente es benigna,
pero en la tomografía se veía que era grande, y además le dolía. Hicimos un curetaje, le coloqué injerto, y miren, el hueso ya se está remodelando, era una niña. La displasia fibrosa también es una lesión que produce tejido fibroso. Puede ser monostótica, o sea, un solo hueso, o poliostótica. Con frecuencia afecta esta zona del fémur proximal, ya sea la región intertrocantérica y el cuello propiamente. Pero también se puede dar en huesos planos como costillas, como huesos del cráneo, como la pelvis. Habitualmente es asintomático, pero puede producirse fracturas patológicas, sobre todo si están en zona de carga. Las lesiones generalmente crecen hasta que el paciente deja de crecer, hasta que hay maduración esquelética. Puede estar asociado a algunos síndromes, como el Wright-McCune, asociado a alteraciones endocrinas. Específicamente es hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, acromegalia y además lesiones dérmicas. Miren, al microscopio, todas estas lesiones, células fusiformes, alargadas, son características de los fibroblastos. Y dentro de ese tejido hay ya tejido normal, rodeado abundantemente por fibroblastos. Aquí, por ejemplo, todo esto es una displasia fibrosa. E incluso aquí se han producido algunas fracturas que han ido remodelando el hueso, y este hueso ya no tiene los 130 grados, tiene casi 90 grados de flexión. Esta zona de acá a veces puede evolucionar a completarse una fractura. Como les decía, también se puede producir en huesos del cráneo. Este es un caso que operé de un paciente con una gran lesión fibrosa en esta zona, la región intertrocantérica. Le coloqué un clavo intramedular y le coloqué ese clavo intramedular, se coloca o va acompañado de en este caso utilicé una hoja espiral hacia la cabeza femoral y el bloqueo distal. El paciente rápidamente pudo caminar y fue mejorando las características del hueso. Entonces, las dos lesiones fibrosas, el efecto fibroso cortical y una mucho más grande que es la displasia fibrosa. Ahora, las lesiones histiocitarias. La histiocitosis de células de Langerhans es una proliferación de células de Langerhans. Recuerden que son células, son histocitos. El pico de edad generalmente se encuentra entre los 5 y 10 años. Puede ir acompañado de otros problemas. Cuando va acompañado de diabetes insípida y estos oftalmos, estamos hablando de enfermedad de Hanschüttel-Christian. Cuando va acompañado de linfadenomegalias, hepatoesplenomegalia, anemia, ya estamos hablando de una enfermedad del éter de Sewell. Esta variedad del éter de Sewell es la que puede llevar al paciente a la muerte. ¿Okay? Ahora, si tenemos que la histiocitosis de células de Langerhans no compromete varios órganos, sino solamente un órgano o sistema, se llama granuloma eosinófilo. ¿Ok? Entonces, granuloma eosinófilo solo compromete un aparato o sistema, en este caso el hueso. Pero miren, puede afectar tanto huesos largos como huesos tubulares, como huesos planos. Y si tiene más de una lesión, el paciente tiene que recibir quimioterapia. Por ejemplo, si tiene una lesión en tibia y en el húmero, tiene que recibir quimioterapia. Pero también si tiene, por ejemplo, solo una lesión en el fémur y además
hepatoesplenomegalia o linfadenomegalia, ese paciente tiene que recibir quimioterapia. Pero si solamente tiene una lesión única, se puede tratar con infiltración de corticoides. Por ejemplo, esta es una niña de 7 años, 8 años, que tenía dolor en la cadera, y tenía además una pequeña lesión que no ha salido acá, que es un poquito más distal, en el fémur distal. Esta niña tenía mucho dolor. Le hicimos una biopsia de esta zona, pero además, como era cadera y quería mejorar la calidad del hueso en esta zona, le apliqué corticoides y fue suficiente. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer la biopsia. Entramos con una aguja de biopsia de hueso, tomamos muestra, sacamos la muestra y luego de eso volvemos a entrar por el mismo lugar y aquí colocamos corticoides. Específicamente, ¿qué corticoides se utiliza? Los trabajos están descritos para utilizar acetato de metilprednisolón. No es cualquier corticoide, es un corticoide de depósito. Específicamente los trabajos, como les digo, mencionan el acetato de metilprednisolón. Muy bien. Ahora vamos con un tumor también muy frecuente, que es el quiste óseo simple, que es una cavidad solitaria limitada por membranas. También es más frecuente en varones que en mujeres, no hay una causa conocida para eso. Generalmente se encuentra en las 2 primeras décadas de la vida. En niños, con frecuencia se encuentra en fémur y húmero proximal. En adultos se encuentra más en calcáneo, en pelvis. 2/3 de los pacientes debutan con una fractura. Puede haber dolor y rigidez articular si estamos muy cerca de la fractura, muy cerca de la lesión, muy cerca de la articulación. Y también se puede tratar con infiltración de corticoides. Esto, por ejemplo, es un extenso tumor, como ven, de húmero distal. Acá tenemos una lesión lítica, característica de un quiste óseo solitario. Miren, aquí tengo a este niño, se le coloca corticoides, luego va formando hueso hasta que llega a llenar prácticamente la cavidad con hueso luego de haber aplicado corticoides. Miren este hueso con este de acá. Es otra historia, ¿verdad? Solamente habiendo infiltrado corticoides. ¿Qué pasa si yo entro acá? Para abordar esta zona, obviamente, tengo que hacer un abordaje grande, una operación grande. Al hacer un curetaje, si soy muy agresivo, puede incluso dañar el cartílago de crecimiento del fémur proximal y por lo tanto producir no solo dismetría, sino una secuela definitiva, ¿no? Anteriormente se aplicaban clavos solamente para dar estabilidad y al momento de romper los límites del hueso, perdón, los límites del quiste, se producía una descompresión y se iba formando hueso, como en esta serie. Esas son algunas alternativas que se aplicaban antes, ahora se aplica solamente o idealmente la infiltración de corticoides. Algo más que decir sobre esto. Si este paciente que tiene un quiste óseo debuta con una fractura, a veces el hecho de haberse fracturado es suficiente para que deje de caer el quiste y se empiece a formar hueso. Muy bien, vamos con el quiste aneurysmático, que es parecido al quiste óseo simple. Se encuentra en personas un poquito mayores, es más frecuente en mujeres que en varones. Hay compromiso con mucha frecuencia en las metáfisis de los huesos largos. Puede estar acompañando otras lesiones, por ejemplo, una displasia fibrosa que contiene en su interior también quiste óseo, lesiones correspondientes a quiste óseo aneurysmático. Y estamos hablando de una lesión expansiva y multiquística, ¿no? Con tabiques
que separa. Esto fue un tumor, un quiste óseo aneurismático. Lo tratamos con curetaje y lo llenamos con cemento y con clavos. Y dentro de los tumores benignos de hueso, la vedette es este de acá, el tumor de células gigantes. Así que me voy a detener un poquito más en este tumor porque se va a encontrar con él en algún momento. Es un tejido ricamente vascularizado. Como ven, hay células gigantes multinucleadas, pero esta célula, que tiene muchos núcleos, no es la célula tumoral, es solo una célula reactiva. Además, hay células fusiformes, o sea, alargadas, y células redondas. Estas células redondas, mononucleares, son las que presentan las características neoplásicas. Corresponde a más o menos al 20% de los tumores benignos, es el sexto tumor óseo en frecuencia, es más frecuente en mujeres y en varones, y acá sí aparentemente hay un factor hormonal, porque incluso se ha visto la aparición de tumores de células gigantes en pacientes gestantes o pospartos se encuentran. Generalmente está entre los 20 o bueno, desde los 15 en algunos casos hasta los 40 años. Y la clasificación de Campanacci, de acuerdo a los estadiajes que hablamos, el estadiaje 1, que es raro encontrarlo así, cuando el tumor está confinado al hueso, no lo deforma ni produce compromiso en las partes blandas. Campanacci 2 o el estadiaje 2 de los tumores benignos, cuando deforma el hueso. Y el 3, aquí estamos en un tumor de células gigantes muy agresivo, el estadiaje 3, que corresponde a la clasificación radiológica de Campanacci, a un tumor que compromete las partes blandas. La clasificación de Campanacci es una clasificación radiológica del tumor de células gigantes, ¿ok? Entonces, ¿dónde es más frecuente? Alrededor de la rodilla. Mucho más frecuente alrededor de la rodilla. Tenemos un tumor, también se puede encontrar en fémur proximal, en peroné proximal, húmero proximal y radio distal. Cuando se presenta aquí en el radio distal, son tumores que presentan mayor recurrencia. Y ya les mostré esta imagen. Un extenso tumor, siendo benigno, no pudimos hacer mucho por este caso. Después de aplicar radioterapia, pudimos, como ven, aquí no se ve nada de hueso. Entonces decidí aplicar radioterapia para ver qué tanto hueso podía recuperar y a partir de ahí trabajar. Y solo conseguí esto de acá. Era muy poco para tratar de hacer una conservación de ese hueso. Tuvo que ser amputado. Aquí, por ejemplo, una lesión que es agresiva, un Campanacci 3, luego de un curetaje y se le colocó cemento quirúrgico dentro del hueso. Y aquí, por ejemplo, este es un tumor que si no se controla o se mantiene limpio los bordes de la lesión, puede volver a crecer en las partes blandas. Entonces nosotros aquí vemos que tenemos un tumor que está en hueso. Pero ¿y entonces qué es todo esto? No hay un músculo que cubra así. Es la recurrencia tumoral en partes blandas. Este paciente ya tenía la indicación de una amputación, era carpintero, del norte chico del Perú, de Lima. Y bueno, lo que hicimos fue un curetaje, tratar de acomodar las partes blandas, recibió radioterapia en ese momento. Miren, las partes blandas tienen que estar perfectamente cubiertas, protegidas. En este caso usamos un ayudante operatorio, que es el nitrógeno líquido, que lleva a una temperatura de menos 120 grados aproximadamente, produce una quemadura por calor, perdón, por frío, congela todo. Entonces, por ejemplo, en tumores de células gigantes se coloca cemento, sin embargo recurre. Esa es una característica, tiene mucha recurrencia en tumores de células gigantes.
Aquí también tenemos un tumor de células gigantes, se hace curetaje del hilado, se aplica nitrógeno y se aplica cemento con unos clavos para dar estabilidad. Sin embargo, cuando ustedes les digan, los tumores benignos nunca producen metástasis pulmonares, falso. El tumor de células gigantes puede llevar a la muerte a un paciente por metástasis pulmonar, siendo un tumor benigno. ¿De acuerdo? Radiológicamente, aquí tenemos algunas lesiones que se llegan a ver. En la tomografía se ven ya lesiones más grandes, claramente, y estas pueden evolucionar, incluso llevar a la muerte al paciente. Preguntas, comentarios. Entonces, el tumor de células gigantes es la vedette, son tumores muy agresivos. Y mientras hacen sus preguntas, quiero mostrarles un video de un tumor de células gigantes. Miren, aquí se ve la imagen, ¿verdad? ¿Sí se ve la presentación? Sí, doctor, sí se ve. Sí, doctor. Ok, miren, aquí hay un punto. Esto no es un lunar. Esto fue el sitio donde hicimos la biopsia de hueso. Entonces, se hace la biopsia de hueso por una aguja muy pequeña y a la hora de operar, ya sea un cáncer o un tumor de células gigantes, se considera que el camino por donde iba esa aguja es contaminado. Por lo tanto, tiene que salir y se saca en los años. Separamos las partes blandas, cubrimos, protegemos los bordes con gasa, entramos a la lesión, en este caso ya no hay corteza, entramos solo con el auxilio eléctrico. Y ahí entramos al hueso, agrandamos la ventana ósea, generalmente con gubia. Ahí estamos mordiendo con gubia, agrandando la ventana. Se hace un curetaje intenso, sistemático. Podemos ver si es que falta pasar la cureta en algún sitio, ya sea tocando y se siente una zona resbalosa o utilizando un espejo dental para ver por dentro. Miren, se lava y quiero que vean estos huequitos que se van quedando aquí al fondo. Voy a retroceder un poquito para que vean el fondo y se fijen que hay huequitos. Y es porque muchas veces aquí, por ejemplo, se ven huequitos. El tumor se va metiendo al hueso como madrigueras. Entonces, en esos huequitos quedan células tumorales. Y en esas células, a partir de esas células, puede volver a crecer el tumor. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos una fresa de alta velocidad. Bueno, ahí vemos si nos está faltando macroscópicamente curetear alguna zona por visión indirecta. Y aplicamos una fresa de alta velocidad que está más o menos a unas 5000 revoluciones por minuto. Y nos llevamos por dentro toda esa zona donde hay agujeros, donde hay madrigueras, dejamos todo liso, de manera que minimizamos la posibilidad de que esté quedando alguna célula tumoral en el hueso. Hay que tener cuidado, obviamente, porque podemos terminar rompiendo el hueso con estos instrumentos.
Luego de hacer el curetaje, el drilado, esta es la aplicación del drill, de hacer el drilado, lavamos, podemos ayudarnos quizás para dañar más las células tumorales que pueden estar quedando con peróxido de hidrógeno o oxigenada. Y luego aplicamos el nitrógeno líquido. Hay que tener mucho cuidado con estas partes, estos momentos, porque si cae sobre la piel del paciente, pues podemos dejar quemaduras, o incluso si no lo manipula adecuadamente, el cirujano puede terminar con los dedos quemados, o con los pulpejos quemados. Como ven, ahí estamos a menos 120 grados centígrados, la quemadura por frío. Se lava, se repite ese procedimiento del nitrógeno entre 3 a 5 veces. Luego se colocan clavos y se completa llenando el espacio con cemento quirúrgico. Muy bien. Preguntas, comentarios. Terminamos de llenar todo y bueno, se cierra por planes, ¿no? Ya, muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? A ver, Vargas. Doctor, una cosa, ¿por qué dijo que tenía que ser 5 veces la pasada con nitrógeno líquido en vez de una? La técnica descrita es así, que se pasa 3 a 5 veces, porque pueden estar quedando algunas células tumorales después de la primera. O sea, como han visto, se aplica el nitrógeno, luego se aplica cloruro de sodio a temperatura ambiente. Al parecer, ese cambio de temperatura brusco produce que las células tumorales se destruyan. Y se repite 3 a 5 veces para tratar de eliminar todas las células. Es más, en ese momento ya no tenemos células macroscópicamente identificables, sino vamos sobre lo micro, lo que ya no podemos ver. Entonces aplicamos 5 veces, o por lo menos 3 veces, para tratar de eliminar esas células que tenemos todavía en el lecho operatorio. Entonces, en esta clase, no solo es ponernos a describir los tumores benignos, sino cómo abordarlo y cómo identificar radiológicamente un tumor óseo maligno o benigno. O si es benigno o maligno, depende, ¿no? De repente ustedes le van a decir, doctor, tengo mi paciente que tiene esta imagen en el hueso. Ustedes van a estar en capacidad, no necesariamente de hacer una clasificación de tipo y subtipo del tumor, pero sí poder identificar, ¿es benigno, es maligno? O quizás es una infección, de manera que hacen la anamnesis correspondiente. Ha habido fiebre, ha habido cómo es la característica de dolor, desde cuándo, etc. Entonces, la idea es que tengan claro los parámetros de cuándo es benigno, cuándo es maligno, y algunas características de los tumores óseos benignos más frecuentes. Cuando yo fui alumno nunca recibí esta clase. Creo que de reciente tampoco.
ahora ya es algo que se está tratando de difundir más. El grupo de ortopedistas oncólogos estamos tratando de que este conocimiento, digamos, sea más fácil de identificar, ya que nosotros no identificamos un paciente que tiene un condrosarcoma, un osteosarcoma, un sarcoma de Ewing, ese paciente se puede morir. No solo va a perder la pierna, va a morir. No tenemos un niño que de repente tiene fiebre, pero tiene dolor en una extremidad, vemos radiológicamente una imagen que corresponde a una lesión lítica, además hay hepatoesplenomegalia, puede ser una histocitosis de células de Langerhans. De repente vemos que ese niño orina mucho, una diabetes insípida, y nos fijamos en su carita y tiene exoftalmos. Entonces, estos son problemas que tenemos que poder identificar. Y aquí voy a hacer una pregunta. Es muy frecuente que los niños se quejen de dolor, por ejemplo, me duele la rodilla, papá, me duele la rodilla. Lo llevan al médico y el médico le dice, ¿dónde te duele la rodilla? Allá. ¿Cuántos años tienes? 5 o 6 años. Ya, entonces estás creciendo, es tu dolor de crecimiento. Y no podemos asumir solamente eso. Tenemos que tomar una placa, ver si hay hallazgos correspondientes a una lesión. ¿Por qué? ¿Cuál es la leucemia más frecuente en niños? Ustedes ya llevaron hematología. ¿Cuál es la leucemia más frecuente en niños? A ver, nadie me responde. Yo les voy a preguntar. Mieloide aguda, doctor. Ya, ¿quién respondió? Disculpa que no. Yo, doctor. Jorge, Sí, mieloide aguda. mal. La leucemia más frecuente en niños no es la mieloide. Es La más, linfocítica aguda, doctor. el 60% tiene leucemia, de los niños tiene leucemia linfoblástica aguda, linfocítica aguda. Quiero que vean que los tumores de origen hematológico, de estirpe linfoide, tienen gran predilección por el hueso, buscan mucho el hueso. El dolor de crecimiento de los niños característicamente duele, por ejemplo, una rodilla, al día siguiente duele la otra, al día siguiente quizás no duele ninguna, de repente duelen las dos, ¿me dejo entender? Pero si tengo un niño que se queja que le duele la rodilla derecha todos los días y todo el día, no podemos simplemente asumir que es un dolor de crecimiento. En adultos, también ya llevaron hematología. ¿Cuál es la neoplasia maligna más frecuente, hematológica, del adulto? A ver, vamos a preguntarle a Jaime Sandoval. Ya llevaron hematología, así que me pueden responder esto. Jaime Sandoval, ¿estás? O te conectaste y te fuiste. A ver, Mateo Rodríguez. Doctor, me preguntó leucemia más frecuente en adultos, ¿no? No, la neoplasia hematológica más frecuente en adultos. La verdad no recuerdo, doctor. Ok. El Lucero Tafur. Tampoco recuerdo, doctor. Muy bien, Claudia nos ha ayudado a recordar, es el mieloma múltiple. Recuerden, el mieloma múltiple. ¿Y de dónde viene el mieloma múltiple? ¿Es de estirpe linfoide o mieloide? El mieloma es mieloide linfoide.
¿Recuerdan? A Doctor, ver, era de proliferación de inmunoglobulinas. ya. Por ahí alguien dice mieloide. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿estás de acuerdo? ¿Quién estaba hablando? Yo, doctor Claudia. Claudia, muy bien, Claudia. Si es una proliferación de inmunoglobulinas, tu compañero dice que es mieloide. ¿Es así? Sí, doctor. Sí. Si tú ves al microscopio un plasmocitoma, pues ya te lo dije, ven una lesión del mieloma, lo ven al microscopio, ven plasmocitos. ¿Y de dónde deriva el plasmocito? ¿De qué célula? El plasmocito va a producir las inmunoglobulinas, ¿no? Células plasmáticas, exacto, producen las inmunoglobulinas. ¿Y de dónde deriva esas células plasmáticas? Del linfocito. ¿Qué linfocito? El B. Por lo tanto, el mieloma es también de estirpe linfoide y tiene mucha predilección por dañar hueso. ¿Me entienden? Entonces, si tengo tumores de estirpe linfoide en niños, el más frecuente, leucemia, LLA, y antes de ir al pediatra o al hematólogo, va a ir con un traumatólogo generalmente. Y de igual forma, a veces los pacientes con mieloma, el diagnóstico tiene que ser por lo menos sospechado por el traumatólogo para que sea correctamente derivado con el hematólogo. Un retraso en nuestra disquisición diagnóstica es un atraso en el manejo de un cáncer y eso puede implicar la muerte de un paciente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos van a ir las radiológicas? ¿Cómo vamos a afrontar el tumor de acuerdo a las características epidemiológicas, sobre todo edad, en algunos casos sexo? ¿Ok? ¿Se me escucha? Creo que tengo problemas con la internet. Ya. ¿Alguna pregunta? He sacado mi cámara porque me estaba jalando bastante internet, estaba en rojo. Muy bien. Entonces, por ahí es que tenemos que tener cuidado con el diagnóstico de los tumores óseos, ya que un mal diagnóstico no solo nos puede llevar a una secuela, no sé, cojera, por ejemplo, sino que se puede morir un paciente. ¿Ya? Entonces, yo creo que ahí lo dejamos, creo que tienen algunas clases más en un rato. A las 8 de la noche vamos a hacer la segunda clase que correspondería el día de mañana, que es sobre tumores malignos y cómo manejar estos tumores malignos, qué recursos ortopédicos tenemos para poder manejarlos. Y todo esto tiene que ir de la mano con otras especialidades, con el pediatra, con el oncólogo, con el hematólogo, etc. Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta, comentario? Y ya van a ver también que en la parte de tratamiento quirúrgico de los tumores óseos malignos, no hay un techo todavía. Hay mucho camino que recorrer y mucho por hacer con el manejo de los tumores. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Dice, entonces, el tiempo
cumplido de hora y media. Muchas gracias. Y a las 8 de la noche nos volvemos a conectar para completar los temas de tumores óseos. Muy bien, nos vemos más tarde, chicos. Gracias.